Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por el cuidado, la protección durante la semana. También ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. Sabemos que muchas veces nos cuesta porque somos tendientes a pecar cada día. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a aferrarnos a tu palabra y a realmente querer arrepentirnos como mirábamos en esta mañana. Así que guíenos, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra en este momento, que use a tu siervo para que podamos realmente sacar provecho de tu palabra, que no pueda ser un mensaje más, sino que realmente pueda ser un mensaje donde vemos la necesidad de cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia nos habla acerca de muchos temas y a veces también nos habla de personas comunes y corrientes que también tienen sus luchas, como todos, ¿no? Pero también vemos a personas que han sido redimidas o compradas con la sangre de Cristo, que siguen luchando con pecado. Todos nosotros nos pasa, ¿no? También personas que lidiamos a veces con la ira, lidiamos con el enojo, con el dolor, con el miedo. También personas muchas veces experimentamos relaciones rotas en nuestra vida, y también amistades traicionadas, familias revueltas, y también experimentamos a veces iglesias a punto de dividirse o a punto de cerrar. Pero en la Biblia también encontramos a Dios interponiéndose en medio de todas estas situaciones, primero para proveer salvación y segundo para proveer la fuerza, la gracia que nosotros necesitamos en medio de todo el caos que nosotros vivimos, ¿no? Nos da paz en medio de la contienda, seguridad cuando las cosas parecen que se desboronan en medio nuestro. Y bueno, y nos invita realmente a mirarlo a Él, solamente a Él para la ayuda, ¿no? Y bueno, como ya hemos mencionado, ¿no? La iglesia en Corinto era una iglesia llena de problemas. Una iglesia que, hablando pronto y claro, era un desastre, ¿no? Una iglesia que tenía muchas luchas. ¿Por qué? Porque estaba llena de personas como tú y como yo que tenemos problemas, ¿no? Entonces, Dios nos muestra todas estas luchas para que nosotros reaccionemos y aprendamos de ellas, ¿no? En la iglesia había divisiones, había orgullo, había altivez espiritual, había personas que le daban mucho valor a lo que ellos pensaban que sabían espiritualmente hablando. Había muchas de estas cosas. Y bueno, esta iglesia podía haber tenido un impacto impresionante para el Señor, pero sin embargo, porque se dedicaron a hacer todas estas cosas en vez de servir al Señor como debían haberlo hecho, entonces no fueron usados de la misma manera, ¿no? Debido al egoísmo, a la inmadurez, no tenían el respeto debido incluso por el apóstol Pablo que deberían haber tenido. Y bueno, y él fue el que fundó la iglesia, él fue el que les dio vida. Y bueno, pero muchos de ellos pensaban que Pablo no estaba a la altura de las expectativas que ellos tenían para un líder en la iglesia, ¿no? Tal vez buscaban a alguien que viera las cosas de la misma forma que las veían ellos, ¿no? Y ese es el problema. Muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos expectativas de personas y las tenemos acá. Y de repente la persona no va a llegar nunca a las expectativas que tenemos nosotros. Entonces ahí es donde viene nuestra decepción, no porque pusimos las expectativas donde las pone Dios,
sino que las pusimos mucho más alto de lo que corresponde, ¿no? Y bueno, algunos pensaban que Pablo debía adaptar su personalidad, su estilo, sus métodos, su filosofía de ministerio a ellos y a su sentido de lo que ellos pensaban que estaba bien o que estaba mal. Eran personas que vivían con un sentido de derecho que Pablo se tenía que adaptar a sus formas y como resultado se apresuraron a descartar al apóstol Pablo y su forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque muchas veces pasa en todas las iglesias, ¿no? Personas están buscando a alguien divertido, alguien que nos entretenga, están buscando a alguien que pueda hablar en forma elocuente, alguien que sea guapo, bueno, acá estoy, no se hagan problema, alguien que siempre me va a decir lo que me gusta escuchar en vez de decirme lo que necesito escuchar. ¿Y qué problema tenía la iglesia de Corinto con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no aceptaba remuneración por sus enseñanzas. Así que en sus mentes, si Pablo no aceptaba su dinero, ¿por qué debía ser Pablo digno de su respeto si él no aceptaba su dinero? Tal vez lo veían como una persona que era falta de confianza, tal vez pensaban que Pablo era una persona que estaba más para complacer a la gente. Así que el apóstol Pablo va a abordar algunas cosas en el capítulo 9, mientras que continúa hablando precisamente de lo que ya hemos visto, las libertades que nosotros tenemos en Cristo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a mirar hoy, le voy a pedir a Alejandro que lea todo el pasaje, después lo vamos a ir desglosando un poquito. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 18, por favor. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes, o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Muy bien, gracias. Muy bien, acá vemos que Pablo está defendiendo su apostolado, también está defendiendo su filosofía de ministerio
Y Pablo también nos enseña que alguien puede tener derechos, pero no necesariamente los tiene que ejercer, ¿no? Cuando alguien está dispuesto a decir precisamente, estoy dispuesto a dejar de lado lo que podría tener, lo que podría pedir, lo que podría hacer para cumplir un propósito más amplio, ¿no? Un propósito mayor por el bien de otras personas, pero también por el bien de la causa de Cristo. Nuestra carne está motivado por un sentido de derechos. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo reclama sus derechos, pero Dios quiere que estemos motivados por el amor hacia Dios y por el amor hacia los que nos rodean, ¿no? Estamos consumidos con los derechos. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos merecer, lo que nos tienen que dar, la libertad que debemos disfrutar, los privilegios que se nos deben, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos, esta es la esencia de los adolescentes hoy en día, ¿no? Vas a cumplir 15, bueno, ¿qué querés? ¿Un viaje, una moto o un iPhone? No, mamá, yo quiero las tres cosas. No, porque eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Pero pensamos que merecemos todo, ¿no? Quiero exactamente lo que quiero y todo eso lo quiero ahora. Si no, no está a la altura de mis expectativas, ¿no? Y no importa cuánto tiempo van a estar endeudados pagando todas esas cosas, no importa que le va a durar menos que Feria Greco, pero bueno, vivimos en una sociedad así, ¿no? Algunos piensan que los demás deben respetar todas sus opiniones y deseos, tienden a ver a los demás como diferentes, pero no solo diferentes, sino con inferiores hacia ellos. Y en la iglesia de Corinto muchas personas se sentían con un derecho a un apóstol supuestamente mejor que el apóstol Pablo. Muchas personas piensan hoy en día, es mi vida, yo decido lo que quiero. Error, es tu vida y Dios toma las decisiones para darte lo mejor, ¿no? Pero el problema es que muchas veces no lo incluimos a Dios en nuestras decisiones. Alejandro, ¿me puedes leer el versículo 1 y 2, por favor? No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Muy bien, el apóstol Pablo era visto como algo menos que un apóstol, alguien que no es realmente digno de instruirlos o tampoco de corregirlos hacia ellos, ¿no? Buscaban a alguien que fuera de renombre, ¿no? Un predicador que fuera, ¿no? Es como que nosotros hoy tuviéramos, no, yo no quiero al pastor Babi, quiero a MacArthur, quiero a Sugelén, no sé, Sugel Michelén, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos concentramos en esas cosas, ¿no? Pero como ya hemos aprendido, Pablo les había hablado de la palabra de Dios y de las libertades que tenían en Cristo, y por eso pregunta, ¿no? ¿No soy libre? Esto es una pregunta retórica que él hace, ¿no? Probablemente fue la respuesta a algunos comentarios que había escuchado de personas que estaban hablando de él, las cosas que la gente decía a sus espaldas. Ahora afirma su propia libertad y sus propios deseos y derechos, ¿no? No tengo menos libertad que tú, por si acaso, y no aprecio de repente mi libertad igual o más que tú. Bueno, entonces, no soy apóstol. ¿No se dan cuenta que yo no me he nombrado a mí mismo para este ministerio? Un apóstol, Dios me ha dado la autoridad y el ministerio que tengo. Y por eso estoy acá, decía el apóstol Pablo, ¿no? Pablo fue siempre consciente de su apostolado,
no predicaba ni enseñaba su propia filosofía, ni servía en su propio nombre o en su propio poder, sino que era el apóstol del Señor, comisionado para llevar el Evangelio a los gentiles. Alejandro, si puedes leer Hechos capítulo 9, versículo 15, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Muy bien. ¿Quién le dijo? El Señor. Entonces Pablo estaba diciendo, no busco el aplauso de ustedes, ¿no? Estoy buscando realmente la aprobación de Dios en mi vida y en el ministerio que Dios me ha llamado a hacer, ¿no? Entonces, dice, no he visto a Jesús, nuestro Señor. Bueno, el apóstol Pablo tenía que ser testigo ocular de Cristo y de su resurrección, ¿no? Pablo no necesitaba, no estaba entre los discípulos originales que estuvieron con Jesús, pero había visto al Señor en por lo menos 3 ocasiones, y en una fue realmente en su encuentro cuando fue en el camino a Damasco, ¿no? Entonces vemos que él conocía personalmente a Cristo. Y después le dice, ¿no? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? La iglesia de Corinto fue una de las labores apostólicas precisamente del apóstol Pablo. Ellos habían escuchado el Evangelio gracias al apóstol Pablo. Él probablemente había hecho muchos discipulados y evangelismo. Y es como preguntarle, ¿no? Hay muchos de ustedes no han recibido a Cristo gracias a lo que Dios ha hecho a través de mí. ¿No he yo invertido mucho tiempo en ayudarlos a crecer espiritualmente? ¿No soy yo literalmente la persona que plantó la iglesia? Si para otros soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues para ustedes son el sello de mi apostolado, ¿no? La iglesia de Corinto era el sello del apostolado. Era en la antigüedad los sellos se usaban incluso como ahora en los contenedores, ¿no? De las mercancías y en otras cosas para indicar la autenticidad, ¿no? Nosotros cuando trajimos un contenedor, le ponen una cinta, realmente una cosita de plástico ahí nomás, y vos tenés que ver cuando viene, le sacan una foto y vos tenés que ver que sea el mismo sello y que no esté violado, ¿no? Bueno, el sello era una representación oficial de la autoridad de quien enviaba la mercancía o la carta. Lo que estaba abajo era lo que garantizaba que el sello era auténtico, ¿no? La iglesia de Corinto era un sello viviente del apostolado del apóstol Pablo y eran la prueba justamente de la autenticidad de quién era el apóstol Pablo. Y de repente les decía, ¿no? Aunque yo no sea el apóstol Pedro, aunque no sea Santiago, aunque no sea Juan, en lo que respecta a ustedes, yo soy el apóstol que ustedes van a tener. Se van a tener que conformar con eso, ¿no? Y en nuestra forma de pensar, es decir, ¿cómo van a pensar así el apóstol Pablo, no? Él es el que está velando por ellos realmente, pero él está desafiando y le está preguntando, ¿realmente esa es la manera correcta de pensar acerca de lo que Dios les ha enviado? Alejandro, ¿qué dice el versículo 3? Mi defensa contra los que me examinan es esta. Muy bien, examinar era un término justamente legal para la investigación o indagación de un asunto antes de que se pueda llegar a una conclusión. Y bueno, y él desea claramente defender precisamente sus derechos, defenderse contra los que lo juzgan. Y voy a dar una defensa contra esas cosas, ¿no?
En los primeros 3 versículos vemos 3 cosas diferentes, ¿no? La gente está atacando los métodos del ministerio de Pablo, pone en duda su vocación apostólica, cuestionan el valor de sus enseñanzas y de sus palabras. Y después en el versículo 4 empieza, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho a comer o a beber? Bueno, vamos a mirar en Gálatas, Alejandro, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6, por favor. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Muy bien. Como ministro, ¿no tengo yo derecho a esperar que al menos se me dé una comida o una bebida? ¿No? Y hay una recompensa para el que le da, no con eso quiero que decir, me tienen que dar, ¿no? Si me van a dar, denme un chorizo seco. Pero de eso se trata, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a dar de lo tanto que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo una tarea para ellos. Pablo sentía que lo estaban arrinconando, sentía justamente la necesidad de responderles y de desafiarlos. Y aquellos que critican de repente todo lo que uno dice, aquellos que juzgan la expresión que uno tiene, cómo se viste, dónde come, con quién se junta, aquellos que cuestionan los motivos por los cuales hacemos esto o lo otro. Algunas personas que en vez de tomar las cosas como uno las dice, siempre están leyendo entre líneas para ver si hay un mensaje subliminal de lo que estamos tratando de presentar. Bueno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que suceden cuando alguien se siente con un sentido de derechos y no le gusta lo que están escuchando. A muchas personas no les gusta que las desafíen o que las confronten. Y bueno, debido a que muchas personas comenzaron a justificar en su mente que Pablo no era digno y por lo tanto ellos pensaban que no debían escucharlo, ¿no? Y bueno, y eso es muchas veces lamentablemente el tipo de pensamiento que hay en las iglesias hoy. Hay algunas cosas importantes que debemos de recordar, ¿no? Nosotros, hay algunas personas que conocieron al apóstol Pablo, entre comillas, pero nosotros tenemos todo el consejo, toda la palabra de Dios. Nosotros conocemos al apóstol Pablo como Dios lo conoció y como Dios lo puso en las Escrituras. Pero sin embargo, no, ellos estaban evaluando a Pablo solamente con su manera de pensar, ¿no? Pero incluso estaban otros de repente decían, bueno, a mí me gusta Apolos, yo soy un fan de Pedro. Y bueno, y algunos que de repente tenían una mentalidad súper espiritual, no, yo solamente sigo a Jesús, ¿no? La gente de la iglesia tenía en mente todas estas cosas, buscaban un líder que estuviera de acuerdo con ellos. Muchas veces ocurre, ¿no?, que la gente viene a nosotros para pedir un consejo, pero viene porque quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Incluso cuando uno les da el consejo, escuchan solamente la parte que les gustó y hacen solamente eso. No quieren hacer todo lo que la Biblia dice muchas veces, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Las personas no pueden rechazar argumentos bíblicos y cuando no pueden rechazar argumentos bíblicos, por eso tratan de desmerecer el que les dio el consejo, ¿no? Porque no les sirve lo que están escuchando. Ahora, ¿cuáles son los peligros de enfrentarme a mis derechos? Bueno,
Cuando yo me enfoco en mis derechos, me distorsiona mi percepción de la realidad, ¿no? Una visión inflada de nosotros mismos nos coloca en una posición que pensamos que merecemos cosas, ¿no? Pensamos que todo el mundo nos debe algo. Qué triste, ¿no? Cuando nos encontramos con personas así. Muchos quizás pensaban que Pablo debía estar animándolos, ¿no? Muchas personas les gustan escuchar, ay, sí, qué bien, pero cuando hablamos del pecado, no, pastor, no me hable de eso porque me perturba, ¿no? Bueno, nosotros estamos llamados a hablar todo el consejo de Dios. Un sentido de derecho dice y piensa erróneamente, mis opiniones son siempre las correctas, ¿no? Los demás solo existen para escucharme y oírme a mí, ¿no? Nadie puede contradecir mis opiniones o mis conclusiones. No pueden cuestionar mis decisiones, mis convicciones y mis prácticas. Bueno, cuando tenemos ese sentido, también muchas veces nos impide ver las cosas como son. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos. La iglesia sabía exactamente todo lo que Pablo había sufrido por amor a Cristo, ¿no? Y en lugar de estar agradecidos porque tenían una persona que había sufrido por causa del Evangelio y sabía lo que era, se molestaban por cosas insignificantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos encantaría tener el apóstol Pablo acá hoy, ¿no? Mariana y yo nos podemos sentar tranquilamente, ¿no? Esta iglesia tenía eso y no les gustó, ¿no? Y yo estoy convencido que hay personas en todo el mundo, no solamente en esta iglesia, puede venir a predicar el Señor Jesús y todavía van a estar desconformes con algo, ¿no? Porque es así, lamentablemente, ¿no? Y bueno, llevándolo al plano nuestro, nosotros tenemos la bendición de tener 2 pastores. Y sin embargo, en vez de estar agradecidos muchas veces por eso, encontramos la forma de estar peleando por algo, ¿no? Enfocarme en mis derechos nos pone en contra de las mismas cosas de las cuales deberíamos amar. Si hay alguien humanamente por lo cual ellos deberían haber sentido amor, era por el apóstol Pablo. Él había fundado la iglesia. Él le había dado vida espiritual a través de la palabra de Dios. Pero muchas partes se concentran tanto en lo que creen que merecen, que dejan de lado el amor, ¿no? Dejan de amar a Dios, dejan de amar a otras personas. Al punto que dicen, se dicen a sí mismos que el amor hay que ganárselo y simplemente conmigo no se lo han ganado, ¿no? ¿Quién sos para decir algo así, no? Nosotros no nos ganamos el amor con Cristo, ¿o sí? Él nos perdonó a nosotros, no porque tenía que hacerlo, precisamente nos perdonó por amor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Imagínate si Cristo se volviera en contra de nosotros porque nuestro amor por Él es imperfecto. ¿Qué pasaría? Y adivina qué, nuestro amor por Él es imperfecto, ¿no? Imagínate si Jesús te dice a vos, vos no merecés mi amor, ya no merecés que yo vele por ti, por tus necesidades. Imagina que Jesús te dijera, tengo derecho a amar a personas mucho mejores que vos. ¿Qué pasaría? Entonces, enfocarme en nuestros derechos nos pone en contra de las cosas que debemos amar, ¿no? La iglesia de Corinto era un lugar que en vez de amar al apóstol Pablo, eligieron cuestionar
sus motivos, sus métodos, cuestionaron su autoridad. Y vamos a leer, Alejandro, del versículo 4 al versículo 7, por favor. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Muy bien. Justamente, ¿no? Pablo dice, si quieren hablar de derechos, bueno, quieren hablar de lo que merecemos, bueno, vamos a hablar. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo tengo derecho a tomar su dinero. Sin embargo, dijo Pablo, elijo no hacerlo, ¿no? Tengo el derecho a pedirles el apoyo ministerial, simplemente no lo hago. Tengo derecho como apóstol de tener ciertas expectativas sobre ustedes y sin embargo no lo hago. Y bueno, imagínate lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él merece toda nuestra devoción, Él merece toda nuestra obediencia inmediata, incuestionable, ¿no? Él merece nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero y todas las cosas. Y bueno, ¿por qué se merece esto? Porque Él murió por nosotros. Y Él nos amó cuando nadie más nos amaba de esta manera. Él se lo ganó por ser nuestro creador y por ser nuestro salvador, ¿no? Y bueno, Pablo está diciendo, déjame desarrollar un argumento para ti y demostrarte cuánta razón tienes. En aquella cultura, el monto de dinero que una persona le daban por ser el predicador, como que te daba un estatus de quién eras, ¿no? No es lo mismo que una iglesia llame a MacArthur a predicar y otra que me llamen a mí. ¿Tá? No es lo mismo. No me van a pagar a mí lo que le pagan a él, te lo puedo asegurar. Pero bueno, en aquella cultura era así, ¿no? Y bueno, Pablo se estaba sacrificando para no tomar del dinero de ellos. Pablo afirma que era un predicador que tiene derecho a ser compensado, como no, por ser fiel al ministerio, ¿no? Pero quiero dejar claro también, ¿no? La Biblia nunca dice que nosotros no tenemos derechos, pero el problema es cuando nosotros nos pasamos y nuestros derechos pasan por arriba de los derechos de los demás también. Y si vamos a hablar concretamente, el derecho que nosotros más grande que tenemos es el derecho de ir al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Y sin embargo, porque Dios nos amó, ahora tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando nosotros estamos atrapados en nosotros mismos, eso siempre nos va a traer problemas. Y el Señor no es honrado cuando eso sucede. Y eso no ayudará a que otros vengan a Cristo también. ¿Por qué? Porque nos estamos dando el ejemplo que tenemos que hacer. Bueno, nosotros tenemos que abandonar nuestros derechos, ¿no? Porque solamente porque tengo derechos no tengo que ejercerlos necesariamente. Hay muchas cosas en el mundo que son mucho más importantes que si si le pagaron o no le pagaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo eligió que no le pagaran, pero justamente no, Dios también, cuando precisamos algo muchas veces, Dios inesperadamente le pone en el deseo en el corazón de alguien que venga a darte una ofrenda o que venga a darte una canasta, un comestible, que te ayude a arreglar el auto, lo que sea. ¿Por qué? Porque así es como Dios opera, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que entender esas cosas.
Ahora, Alejandro, ¿qué dice versículos 8 al 11, por favor? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No diré también la ley ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Muy bien. A los bueyes se les debía permitir comer mientras trabajaban. Esa era su forma de pago, ¿no? Los bueyes se utilizaban para enseñar la misma lección que los trabajadores humanos también deberían ser pagados por su trabajo, ¿no? Los hombres deben ganarse la vida con el trabajo. La Biblia es muy clara: el que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces, la Biblia sí nos incita y nos insiste que debemos de trabajar, ¿no? Así que tomen eso como Dios lo pide, ¿no? Ahora, si los hombres que trabajan para otros hombres son pagados por su labor, ¿cuánto más aquellos que están trabajando para la obra del Señor, ¿no? El Señor, por supuesto que da recompensas espirituales, y siempre va a proveer de manera generosa para su siervo, ¿no? Pero precisamente, ¿no?, aquellos que estamos abocados a la obra del Señor, bueno, también su palabra y Pablo pide que sean de doble honor aquellos que sirven. Pero cuando damos a un siervo que es digno, debemos dar con alegría, con generosidad, con confianza, ¿no? Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos tratando de establecer. ¿Por qué? Porque el día de mañana, no estoy haciendo un anuncio, así que no se pongan cosas en la mente que no son. El día de mañana, 5 o 10 años, yo qué sé, nos vamos con Mariano. ¿Por qué? Porque la idea es encontrar un predicador para esta iglesia. Y el día de mañana, esta iglesia va a tener que mantener a ese predicador. ¿Está? Y no porque te enojaste, ahora voy a dejar de ofrendar porque el pastor dijo algo que no me gustó, entonces lo voy a castigar, ¿no? No, la cosa no funciona de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los hijos de Dios también debemos reflejar la generosidad de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros ofrendamos para Dios, no nos tenemos que preocupar qué va a pasar con las ofrendas, bueno, a no ser que estén derrochando todas las cosas, el predicador también va a dar cuenta por lo que hizo con la plata que los hijos de Dios le dieron a él. Entonces, en las dos instancias, Dios se va a encargar de vos, si vos no diste como tenías que dar, y Dios se va a encargar del ministro, si él no usó los bienes como tenía que usarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que se trata de Dios, no se trata de mí o de vos. Versículo 12, por favor. Alejandro, si puedes leer. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Muy bien, Pablo no estaba diciendo que estaba mal que apoyaran económicamente a otras personas, ¿no? De ninguna manera. Pablo estaba afirmando que él más que nadie tenía derecho a reclamar o a pedir un apoyo financiero, ¿no? Pero justamente no. Pero debido a su forma errónea de pensar en esta iglesia de Corinto, él dijo, no, mejor no les pido nada, ¿no? Porque ya venía complicada la mano, ¿no?
y por eso para mantenerse, él tenía el ministerio de hacer carpas, ¿no? Y así se mantenía. Ahora, Dios también proveyó a través de la iglesia de Macedonia, en instancias en Filipo y en otros lados, proveyó cuando el apóstol Pablo tenía necesidades. Entonces, Dios no es que siempre, Él nos necesita a nosotros, ¿no? Él nos da la oportunidad de participar en su obra, pero si yo no soy fiel, Dios va a ser fiel, siempre va a ser fiel. Y si no te usó a vos porque no quisiste este mes, va a usar a otro que quiera, o una persona nueva o lo que sea, ¿no? Nosotros no somos indispensables en la obra del Señor. Versículo 13, por favor, Alejandro. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Muy bien. Justamente, ¿no? Los sacerdotes, los que realizaban los servicios sagrados, se mantenían con los diezmos de las cosechas y de los animales, ¿no? Entonces, esto es algo que ya es sabido, ¿no? Entonces no es algo nuevo, entonces era algo que tenía sentido común. ¿Qué dice el versículos 14 y 15? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Muy bien, Pablo está diciendo, no estoy pidiendo tu apoyo, no estoy intentando manipular nada para que me apoyen. Literalmente está diciendo, prefiero morirme antes de que ustedes me apoyen de mala gana, ¿no? No quiero que se gloríen y que hagan algo por mí de mala gana tampoco, ¿no? Entonces, es así lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Muy bien, el apóstol Pablo tenía una vocación de ser apóstol. Se le había dado un tesoro, el cual él tenía que ser responsable de proteger, ¿no? Cuando el Señor nos da este llamado, bueno, no es que nosotros vinimos a colocarnos a nosotros mismos. El Señor nos llamó a través de una iglesia local, a través de personas individuales de otras iglesias que también apoyan, a través de un cuerpo misionero que apoya la obra y empieza la obra en el Uruguay, y por eso nosotros estamos acá. Entonces, hay un respaldo de todo esto. ¿Por qué? Porque otras personas han visto la mano de Dios en nosotros y por eso estamos acá haciendo la obra del ministerio, ¿no? Ahora, también Dios decía, ¿no? Pablo decía, Dios me ha llamado, me ha dado el privilegio de predicar el Evangelio. Predicar o servir al Señor en cualquier capacidad es un privilegio, ¿tá? Yo no le estoy haciendo un favor a Dios, todo lo contrario, al revés, Él me está haciendo un favor a mí. ¿Por qué? Porque Él puede encontrar a alguien 10 veces mejor que yo o que vos para hacer su trabajo. Y sin embargo, sabiendo todo lo que sabe de nosotros, nos escogió a nosotros. Entonces, para el apóstol Pablo, predicar el Evangelio no era opcional. Él tenía un mandato de Dios, tenía una gran responsabilidad. Y nosotros no tenemos que ser
pastores, misioneros, para sentir esa necesidad de predicar el Evangelio. Incluso se les dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si vos sos un hijo de Dios, sos un discípulo, y eso también es tu responsabilidad, de ir y predicar el Evangelio. Pablo ha encontrado algo mucho mejor que reclamar sus derechos. Y lo que encontró fue el Evangelio, y lo que encontró fue la oportunidad de invertir y de dar las buenas nuevas a otras personas que todavía no la conocían, y prefería invertir su tiempo, su energía, sus finanzas en ellos, en vez de estar preocupado por reclamar sus derechos. Y por último, Alejandro, ¿qué dice el versículo 18? ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Muy bien. Eligió que no le pagaran porque así lo quiso, porque no fue necesario. Esa fue una lección donde el apóstol Pablo encontró gran satisfacción y gran alegría, ¿no? Y bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando damos, especialmente las finanzas. Dice la palabra de Dios, porque Dios ama ¿a qué? Al dador alegre. No aquel que dice, otra vez tengo que pagar todas las cuentas, ahora tengo que dar esto para la iglesia, por favor. ¿Está? Ahí si esa es la actitud, ya está, no des nada porque el Señor no te va a recompensar. ¿Está? Pero muchas veces, ¿no? Pablo también estaba diciendo de no hacer pleno uso de sus derechos en el Evangelio. Trabajaría día y noche para ganarse su propio sustento antes de ser una carga para esta iglesia a quien él servía. Y él tampoco quería que ellos pensaran que él estaba predicando justamente o que estaba en el ministerio por dinero, ¿no? Entonces, muchas veces, lamentablemente, hay personas que están en posiciones no porque Dios los llamó, sino porque están lucrando, ¿no? Entonces, es triste cuando eso sucede, pero no es mi trabajo encargarme de ellos. Dios se encargará de cada uno, entonces no tenemos que preocuparnos nosotros por esa gente. Y bueno, en conclusión, ¿no? Mi vida no se trata de mí y de mis derechos, se trata de Cristo. He sido comprado por la sangre de Cristo, le pertenezco a Él, y bueno, y ahora mi vida se trata de vivir para agradarle a Él, no para reclamar mis derechos. Pablo ha encontrado una recompensa más valiosa que los derechos, más necesaria que el dinero, más satisfactoria que ser popular, más influyente que ser querido por los demás. Ha encontrado la aprobación de Cristo. Y bueno, Pablo ha encontrado libertad en el Evangelio y libertad para ser ministro de Cristo. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿estás dispuesto a renunciar a tus derechos por el bien de los demás? ¿Por el bien de la obra de Cristo en esta mañana? Para que no seas un instrumento de tropiezo para alguien y para que dejar que alguien pueda venir al conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo nos dio el ejemplo de cómo podemos renunciar a nuestros derechos, pero el Cristo también nos dio ese ejemplo a renunciar a todos sus derechos y a descender del cielo para venir a esta tierra, para morir en la cruz, para que lo escupan, para que le claven clavos, espinas, para que lo azoten, para que lo dejen a punto de morir, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Entonces, Él nunca reclamó sus derechos. Él te amó hasta la muerte y muerte de cruz.
a ti y a mí. Y por eso es que si somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejar ese amor que Dios nos da todos los días. Por eso, cuando yo peco contra Dios, debo de saber que eso es algo grave. Debo de saber que estoy desechando todo lo que Dios ha hecho por mí por revolcarme yo en el pecado. Entonces, la salvación no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ya ha hecho por amor para pagar por nuestros pecados y para ayudarnos y darnos la oportunidad para que nosotros seamos hijos de Dios. Y la pregunta para ti en esta mañana, para terminar, es: ¿algún día tú alguna vez has venido a Cristo y le has dicho: reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo pagar por mi pecado, reconozco que Cristo es el único que puede pagar mis pecados y a partir de este momento quiero que me perdones por mis pecados y quiero vivir para honrarte a ti? Si todavía no lo has hecho, espero que lo hagas antes que sea demasiado tarde, porque un día vamos a tener que estar delante de la presencia de Dios y Él nos va a preguntar precisamente qué es lo que hemos hecho con el regalo que Él nos dio, y el regalo se llama Jesús. Si lo has aceptado, pasarás la eternidad con Él en el cielo, y si lo has rechazado, pasarás la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque has rechazado lo que Cristo te ha ofrecido. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a realmente agradarte en todas las cosas. Gracias porque no tenemos que concentrarnos en los derechos, tenemos que concentrarnos en agradarte a ti. Tenemos que concentrarnos en ser obedientes, tenemos que concentrarnos en predicar el Evangelio, tenemos que concentrarnos en discipular a personas para que puedan seguir su caminar con Cristo. Tenemos que concentrarnos en avanzar la obra de Cristo aquí en Carmelo. Tenemos tantas cosas para hacer que no deberíamos tener tiempo para andar reclamando derechos. Así que ayúdanos a pensar correctamente en esta mañana y a ser agradecidos por todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.